Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, comenzamos. Amigos, hoy tenemos un capítulo muy especial. Tengo como invitado al maestro David Betancourt de Elías, criminólogo, especialista en seguridad patrimonial, seguridad privada, en aplicaciones de la criminología en la industria minera, pero sobre todo un gran amigo al que le tengo mucha admiración y respeto. Y precisamente hace un tiempo tenemos una conversación sobre cómo sobreponerse a las situaciones adversas que se llegan a presentar en nuestra vida personal y profesional. Y de esa conversación invité a David a tener una contribución al podcast, que es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que espero que sea de su agrado. Creo que es muy ad hoc el tema conforme lo que estamos viviendo en estos días. Sin más preámbulo, David, todos tuyos. ¿Cómo se sobrepone un criminólogo a una crisis en el campo de la seguridad corporativa con perspectiva minera y un toque personal? Esta faceta de mi vida llamada criminología, que llevo orgullosa y religiosamente ejerciendo por 16 años, me enseña todos los días. ¿Será que todos los días tengo la disposición de aprender? Una disposición que aprendí desde que estudié la licenciatura. Es más, menos, como 5 años antes. No es cierto. Desde que tengo uso de razón llevo toda la vida aprendiendo. Lo que sí es que al concluir la licenciatura aprendí la que en ese momento era la lección más importante de la vida, en este caso de mi vida. Aprendí que todo lo que estudiaste, leíste, escuchaste, aprendiste, debes guardarlo en tu mochila, tirarla a la basura y volver a aprender. Creo que no lo hice bien. Creo que me guardé en los bolsillos de mi saco verde de pana con parches cafés un tanto de lo aprendido para salir al mundo laboral, sintiéndome con la capacidad de trabajar y la firme voluntad de hacerlo. Y cuando creí que todo era subir y subir, casi a los 10 años de trabajar, se vienen 3 golpes durísimos, que asesinaron mi ego, mi esencia, y que me hicieron dudar hasta de quién era. Uno laboral, uno familiar como padre y uno familiar como hijo. Ya llevaba casi 10 años como experto en seguridad, y 10 años en minería. Yo que fui catedrático, hasta catequista, estuve a punto de perder todo en 7 días. Nótese el acento de el aro. 7 días. Ya que capté tu atención, primero quiero aprovechar este espacio que me obsequia mi maestro de la perseverancia, el licenciado José Luis Prieto Montes. Segundo, mi estilo en parte es mío, en parte es un homenaje a mi buen maestro. Y tercero, darte las gracias por escuchar por completo tu tiempo que inviertes para platicarte, aprovechando que estamos en medio de una crisis potencial, sobre el manejo de la misma, la crisis, que necesariamente todos los involucrados en el mundo de la seguridad y la criminología tenemos que considerarla, contemplarla y hasta concebirla como parte de la participación de uno que suma a la productividad en las operaciones de una organización. La enfoco al sector privado porque en él me desenvuelvo. Hablemos específicamente de la cuarta etapa en el manejo de una crisis, la etapa de la recuperación. ¿Por qué brincarnos hasta la cuarta etapa? Podríamos organizar 4 podcasts sobre la planeación, la prevención, la respuesta y finalmente la recuperación. La respuesta es porque siempre nos enseñan la teoría, pocas veces la práctica y casi nunca los resultados. Es un error muy frecuente en la academia. Y es que el manejo de una crisis es como la graduación de una carrera en seguridad. Es ese momento, metafóricamente hablando, en que avientas el birrete y puedes gritar, ¡lo hice! Solo que si no sabes autocontrolarte, más que gritar de emoción, terminarás gritando de frustración. Sin afán de hacer leña del árbol caído, o bien, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, en esta contingencia llamada abreviadamente COVID-19, es necesario reflexionar sobre qué tan preparados estamos individualmente hablando,
Dejemos de lado la labor del gobierno, no somos políticos para hablar de ello. Como criminólogo sí puedo decir, y debo decir, que para manejar una crisis como esta se necesita experiencia, no solo tiempo por no decir antigüedad, no solo jerarquía por no decir puesto. Se necesita experiencia que incluso puedes y debes tomar de los demás. ¿Sabías que eres capaz de hacer grandes cambios en tu interior, moldeando la imagen, el carácter o la experiencia de otros? Créeme, si puedes experimentar en cabeza ajena y, en mi caso, además de practicar la empatía, tuve la oportunidad de vivir una crisis profesional y personal de manera simultánea que me permite contarte sobre la etapa de la recuperación desde un punto de vista criminológico. Y con ello me refiero casi a hacer magia, a adivinar el futuro, que dicho de otro modo lo conozco como estrategia, algo así como anticipación de escenarios que te enseña el ajedrez. Te cuento que hace 4 años la empresa donde trabajaba en ese entonces sufrió un asalto. Yo lo sufrí. Hablar de los factores criminógenos, de la criminodinamia y de la perfilación criminal de dicho suceso no tiene espacio en estos minutos. Lo importante para estos efectos es que no hubo heridos de consideración ni fatalidades que lamentar. Prácticamente no pegó en el prestigio de la empresa y ésta pudo continuar con su operación. Una estructura corporativa que supo perfectamente manejar la crisis antes, durante y después. Sin embargo, simultáneamente nació mi segundo hijo, del que no pude disfrutar por atender esa crisis. Y al cabo de 2 meses lo estaba perdiendo internado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora sin que me diera un diagnóstico exacto. Nadie supo qué tenía. Milagrosamente salió adelante, debo decirlo. Mientras yo discernía entre mantener un trabajo que nos permitía vivir cómodamente y atender emergencias como la de mi hijo, o simplemente renunciar y dedicarle tiempo a mi familia con un trabajo igual de satisfactorio para mí, pero no tan remunerable como el anterior. Finalmente renuncié y el próximo año y medio me dediqué a la proveeduría de seguridad privada en dicho estado, para posteriormente mudarme a Guadalajara para continuar en la proveeduría de seguridad privada con una empresa mexicana y con alcance nacional donde tenía una región a mi cargo, para actualmente tener 6 meses trabajando en lo que por ninguna manera llamo un regreso coincidente a mi pasión, la seguridad patrimonial en la minería. Luego de tanto verbo, como dice la chaviza, ¿prestaste atención cómo manejé mi crisis? Te preguntarás cómo nos brincamos de hablar de la recuperación de una crisis hasta este punto. David, ¿pero qué me perdí? Que no sé dónde hablaste de la etapa de la recuperación del manejo de crisis. Simple. Si no tuviera mi plan personal, si no hubiera tomado mis medidas preventivas, no hubiera respondido a las exigencias de las situaciones que sorteé, ni me habría recuperado. Planeación, prevención, respuesta y finalmente recuperación. El éxito del manejo de la crisis está en que tengas perfectamente trazado un rumbo, donde sabes el desenlace porque estás convencido de las acciones que estarás tomando en todo ese proceso. No es ninguna coincidencia, ni tampoco se trata de suerte. Son una serie de consideraciones que primero debes asumir de manera muy personal para capitalizarlas en tu faceta profesional. Número 1. Es válido que te tires al suelo. Lo que no es válido es que esperes que te recojan, y no es un albur. No es suficiente la paciencia, la tenacidad, la templanza, la ecuanimidad y la confianza en sí mismo. Necesitas usar el estandarte de la vehemencia. Número 3. Así como no puedes correr sin haber aprendido a caminar, y no puedes caminar sin haber aprendido a gatear, no te permitas sentirte un profesional cuando primero debes ser profesionista. Y antes que todo, eres persona. ¿Qué persona eres? Número 4. Dicen por ahí que no sabes de amor si no has besado un burro. Todos quieren el éxito, pero nadie está dispuesto a pagar el precio por obtenerlo. Y a todo esto, ¿qué es el éxito? Deja de ser ignorante. No importa a qué club social pertenezcas, qué IQ poseas, cuánto leas, ya sean libros, journals, novelas, historietas, finalmente todo sirve, todo suma. Hoy en día ignorante es aquel que no aprende
y cuando aprende no está dispuesto a desaprender para volver a aprender. El plan de recuperación ante una crisis lleva 4 componentes indivisibles, donde todo lo que prepares, hacer o dejar de hacer, afectarás o beneficiarás invariablemente. Número 1. A las personas. Tu esfuerzo enfócalo en cuidar de ellas, que tengan sus herramientas de trabajo al alcance y en buen estado, para que ellas puedan dedicarse a su trabajo mientras tú cuidas el de ellas. Número 2. Propiedad. No solo se trata de tener identificados los activos de la compañía, de tenerlos ubicados, sino de que existan las condiciones de seguridad necesarias para que estén operando como si no existieras. Número 3. Planeta. Todo lo que hagas te será devuelto. Tómalo con calma y esmérate por respetar el medio ambiente, las comunidades y, por supuesto, el orden de tu ecosistema laboral. Número 4. La producción. Este es el núcleo de tu salario, es el núcleo del sustento de tu familia, es el núcleo de tus viajes y tus posesiones. Ahora dime, ¿sigues pensando como yo pensaba hasta hace 4 años, que es muy fácil decir, tengo la capacidad de hacerlo y la voluntad de participar? Aprendes a velar por tus intereses, sabiendo que si cuidas tus intereses, estás en posición de cuidar los de la compañía. No se trata de vivir para trabajar o de trabajar para vivir. Aprendí que se trata de hacerme responsable plenamente de mí mismo, ser seguro conmigo mismo. Y finalmente, cuando logré desprenderme de mis fantasmas, monstruos, sombras y ataduras, solo entonces, pude sentirme capaz de conseguir lo que yo quiera conseguir y estar donde yo quiero estar. Solo entonces, AMLO y compañía no figurará en la lista de los verdugos de tu vida. Puedes construir castillos en el cielo, puedes imaginar el peor de los infiernos, pero a ti mismo no te puedes mentir. ¿Estoy listo para atender una crisis? ¿Estoy listo para ser partícipe de la recuperación de una crisis? No son las primeras preguntas que debes hacerte antes de elaborar tu plan de crisis si aún no lo tienes, o para revisarlo y actualizarlo si ya lo tienes, antes de sacarlo del estante de procedimientos y buscarlo en la unidad compartida, por aquello de no usar el espacio de tu equipo. La única pregunta, de verdad, la única pregunta que desencadenará todos los factores predisponentes y preparantes que te constituyen como individuo es: ¿qué historia te cuentas a ti mismo? David, te quiero dar las gracias por este mensaje que nos has dejado para todos nosotros. En lo personal, a mí me ha sido de mucha utilidad. Te puedo asegurar que aprendí bastantes cosas el día de hoy. Las voy a poner en práctica. Y yo creo que más de una de las personas que estamos aquí en la audiencia del podcast Criminología Dinámica estamos bastante agradecidos con que compartieras tu experiencia, porque no es fácil abrir el corazón, no es fácil hablar a veces de los fracasos, de los errores, de las cosas que nos causan conflicto, y tú tienes mucha valentía y mucho profesionalismo en hacerlo, pero también eres un ejemplo de resiliencia. Como te lo he comentado, para mí siempre él ha sido una fuente de motivación, por ver cómo creces, cómo vas aprendiendo cada día más y cómo vas superando las adversidades que se te presentan en la vida profesional. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Y bien, amigos, pues esto es Criminología Dinámica. Es un podcast en el cual podemos abrir el espacio a distintos temas que nos pueden ayudar a todos como criminólogos, como especialistas en seguridad, como profesionales de la prevención, no solamente del aspecto técnico, sino, como dice la intro del programa, la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Y hoy David Betancourt nos ha dado un gran ejemplo de esa mentalidad que necesitamos los profesionales. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.